Gracias por acompañarnos a todos y a todas. Este evento se está transmitiendo por la cuenta de Facebook Live de María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. En esta mañana, para moderar el conversatorio con 3 expositoras del más alto nivel de Ecuador, España y Chile, nos acompaña la PhD Viviana Aido. Ella es en la actualidad la representante de ONU Mujeres para la región andina con sede en Ecuador. Cuenta con una amplia experiencia en esta organización a la que se vinculó en 2011 y en la que se ha desempeñado como asesora de programas para las Américas y el Caribe en la oficina sede y anteriormente como asesora especial para la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, la señora Michelle Bachelet, entre 2011 y 2013. Viviana ha ocupado posiciones de alto nivel en el gobierno de España como secretaria de Estado de Igualdad entre el 2010 y el 2011 y ministra de la Igualdad entre 2008 y 2010, desde donde lideró la implementación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, así como la implementación de la Ley Constitucional 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entre otras iniciativas en el ámbito de los derechos de las mujeres que ella ha impulsado. Tiene un PhD en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz, España. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la misma universidad. Le paso la palabra a Viviana Aido, quien conducirá el panel de este conversatorio. Viviana. Muy buenos días, muchísimas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todas las personas que se suman a este panel de alto nivel, a este conversatorio internacional en el que tenemos el privilegio de contar con panelistas de excepción. 3 mujeres desde distintas áreas, desde distintos espacios, desde 3 países, Ecuador, España y Chile, que tendrán este debate sobre las soluciones colectivas e integrales que se requieren para enfrentar las 2 pandemias que azotan al mundo, COVID-19 y violencia contra las mujeres, niñas y niños, que ya el secretario general de las Naciones Unidas determinó como pandemia hace muchos años. El objetivo es continuar delineando las estrategias y acciones que se requieren para garantizar a niños, niñas y mujeres su derecho a una vida libre de violencia, fortaleciendo las medidas adoptadas durante el confinamiento y también enfrentando los desafíos que se presentan con la reapertura de las actividades. La dinámica del evento van a ser intervenciones de 15 minutos de cada panelista y concluidas sus exposiciones se abrirá un espacio para la participación de las y de los invitados, quienes tendrán 1 minuto para poder realizar sus preguntas. También vamos a recibir preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del Facebook Live, donde se transmite el conversatorio, y las participantes, en la medida de lo posible, darán respuesta a las preguntas que se realicen. Me gustaría comenzar dando unos breves elementos de contexto antes de pasar la palabra a nuestras panelistas. Solamente algunos datos a nivel global. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia por el hecho de ser mujer. Hasta finales del año pasado, 2019, el Observatorio de Género de la CEPAL informó que el número de femicidios en América Latina alcanza la aterradora cifra de 3.800 víctimas. Este dato da cuenta además de un incremento de 271 femicidios en comparación con los datos de 2018. Y sin embargo, a pesar de lo terrorífico de estos datos, no reflejan la verdadera dimensión del escenario de muerte que enfrentan las mujeres, pues no todos los países de la región han tipificado el femicidio como delito. Seguimos teniendo ese desafío de tener datos que sean homologables, que sean comparables, que se mida de la misma forma. Ese es un desafío también a nivel global. Más de la mitad de los femicidios son cometidos por las parejas, por personas de las propias familias, y de la misma manera la mayoría de la violencia física, psicológica, verbal y patrimonial se comete dentro de las paredes del hogar. Con estos datos pasamos a la coyuntura actual, donde debemos permanecer en casa el mayor tiempo posible, como medida de prevención del contagio de COVID-19. América Latina saben que al momento es el epicentro del contagio y la mayoría de países se encuentran en fases de confinamiento y algunos iniciando la fase de distanciamiento social. En Ecuador, según los datos de la última encuesta de relaciones
familiares y de violencia, el 64% de las mujeres sufre violencia por el hecho de ser mujer. Entre el 17 de marzo y el 13 de mayo, el ECU 911 registró 14.208 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. Se registraron en este mismo periodo 186 casos de violencia sexual. La mayoría de los mismos ocurrieron mientras las víctimas estaban en sus hogares. El Consejo de la Judicatura informó que entre el 16 de marzo y el 11 de mayo se han reportado 852 flagrancias por violencia contra las mujeres. Por tanto, estos datos muestran que la sociedad se enfrenta a dos pandemias. ¿Qué significa esto para la vida de las mujeres, para la vida de nuestras sociedades, para la vida de nuestros países? ¿Cómo afecta esta confluencia de pandemias en el ejercicio de los derechos humanos, en el desarrollo de los pueblos? Pues bien, para buscar y plantear respuesta a esta doble problemática, este diálogo prioriza dos entradas, la legal y la psicológica, y para ello nos acompaña la doctora María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador, la doctora Ana Belén Alonso González, letrada del Tribunal Constitucional de España, la doctora Andrea Machuca, psicóloga del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica de Chile. Y me gustaría que comenzáramos este conversatorio internacional con la doctora María del Carmen Maldonado. Ella es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, abogada y doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente se encuentra cursando el PhD en Derecho en dicha universidad. Se ha desempeñado como asesora y coordinadora jurídica en varias instituciones públicas, como en el Ministerio de Bienestar Social, en el actual MIES, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras, y ha ejercido importantes funciones públicas como legisladora nacional y jueza de la Primera Corte Constitucional del Ecuador. Ha sido docente de posgrado en la Universidad SEC, en el IAEN y en la Escuela Politécnica del Litoral, donde obtuvo el reconocimiento como profesora mejor evaluada del programa de maestría de Política y Gestión Pública en el año 2018. Es la primera mujer ecuatoriana en alcanzar el primer lugar en el concurso mundial de oratoria de la JCI en 1994 en Japón, a partir de lo cual imparte seminarios dentro y fuera del país, y desde enero de 2019 es la primera mujer en desempeñar la función de presidenta del Consejo de la Judicatura. Su ponencia versará sobre los retos institucionales de los poderes judiciales para responder de manera integral a las dos pandemias. Doctora, la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días con todas y con todos. El día de hoy, 11 de junio, enciendo la televisión en la mañana y escucho lo siguiente. Una niña de 10 años fue encontrada ahogada flotando en el estero Salado, en Ecuador. Una mujer fue duramente violentada en una cadena televisiva con un hombre quien poseía un arma para hacerle daño. Brasil. Estas son las noticias que invaden cada día, no solo nuestros hogares, sino nuestras mentes, y laceran nuestros corazones. Ante las atrocidades hay que tomar partido. La posición neutral ayuda siempre al agresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que sufre. Lo dijo ya Eliezer Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986. Por eso es que estamos aquí reunidas hoy, independientemente de si es el mes de marzo o si es el mes de noviembre, considerando que cada día es necesario hablar sobre este tema y cada día es necesario reflexionar sobre qué estamos haciendo con la construcción social cada día. Agradezco de manera muy especial
a quienes nos acompañan en el panel. Doctora Viviana Ido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, en su calidad de moderadora y en la región. Ana Belén Alonso González, querida Ana Belén, letrada del Tribunal Constitucional de España. Andrea Machuca, querida Andrea, bienvenida también, representante del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica de Chile. Están con nosotros también los señores vocales del Consejo de la Judicatura y autoridades de la institución, autoridades nacionales que nos acompañan. Muy buenos días, gracias por su presencia. También se encuentran aquí señoras y señores asambleístas, la magíster Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, también distinguidos miembros de embajadas y cuerpo consular de los países que se han dado cita en este conversatorio. Queridos representantes de las organizaciones nacionales e internacionales, de las agencias de cooperación, de la sociedad civil, participantes esta mañana. Nuestras queridas jóvenes, nuestras jóvenes estudiantes que también nos acompañan. Este conversatorio es, como siempre se dice, un espacio de reflexión. No obstante, ya es momento de pasar de la reflexión a la acción. Y por eso es que nos encontramos aquí, básicamente porque estamos convencidos de que estamos atravesando una realidad mundial y nacional que abandona nuestra cotidianidad y que nos plantea retos importantes. Esta emergencia sanitaria ha cambiado las formas y las relaciones a nivel mundial. La pregunta que se hace generalmente es, ¿estábamos preparados para esto? La respuesta es no. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Estamos dando adecuadas y oportunas soluciones? ¿Tenemos una verdadera capacidad de reacción frente a todas estas vicisitudes que nos plantea la emergencia? Son dos. La emergencia sanitaria y también la emergencia en temas de violencia. Y de manera contradictoria, parecería que este llamado a la conciencia que nos ha hecho la emergencia sanitaria a través de la pandemia debería habernos cambiado como seres humanos. Debería habernos vuelto más humanos. Pero las cifras nos demuestran lo contrario. Antes de las cifras de la pandemia como tal, sin duda, el problema de violencia es un problema multifactorial, multisectorial y de raíces profundas. En el Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia, realizada en el año 2019, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Del 35% se trata de violencia física, el 57% de violencia psicológica y el 33% de violencia sexual. Pero las cifras no quedan allí. La violencia arremete también contra niñas, niños, adolescentes, según investigaciones del Consejo de Igualdad Intergeneracional en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. 4 de cada 10 niños han sufrido un maltrato extremo. De cada 10 víctimas de violencia sexual, al menos 6 son niñas y niños. Desgraciadamente, como ya lo dijo Viviana, el 65% de casos de violencia sexual son cometidos por familiares y personas del círculo íntimo. Esto es inconcebible. Es que parecería ser que el enemigo y la violencia y el agresor y el delincuente tendrían necesariamente que estar fuera de casa, no dentro del entorno. Entonces, estamos enfrentando dos pandemias. 430,000 muertes a nivel mundial ha provocado el COVID. Sin embargo, en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres entre 15 y 49 años en todo el mundo han sufrido de violencia física. Compañeros sentimentales,
Mujeres, ¿qué compañeros sentimentales tenemos? ¿No pasa aquello acaso por nuestra elección? ¿O al menos no debería ser así? Es que, ¿qué nos sucede como mujeres? Que el momento de elegir, no precautelamos nuestra propia integridad. La declaración de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, realizada el 6 de abril de 2020, nos da esta cifra. Y en el 2017 fueron asesinadas a nivel mundial 87,000 mujeres, de las cuales se estima que un 58% fueron matadas y agredidas por sus parejas y miembros del núcleo familiar. Insisto, es la investigación de ONU Mujeres publicada en su portal web. El espacio de reflexión no es solamente respecto al entorno externo, es respecto a nuestra propia visión, a nuestra propia condición como mujeres, a nuestros propios límites o ausencias de ellos frente al agresor. El Consejo de la Judicatura tiene como cuarto eje de acción precisamente el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. En nuestro cuarto eje hemos entonces diseñado toda una planificación que nos ha llevado desde el primer día de nuestras funciones a cumplir con este cuarto eje, porque tenemos no solamente el compromiso institucional, sino la firme y férrea voluntad política y el compromiso personal de las autoridades en esta terrible epidemia de machismo que azota a nuestras sociedades. El Ecuador tiene un marco constitucional que garantiza a las víctimas de violencia al acceso a la justicia especializada, expedita, a la no revictimización y no repetición. Tenemos nuestro marco jurídico, vamos a ir al marco convencional, todos recordamos el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará, el artículo 81 de nuestra Carta Magna que garantiza dicha protección por parte del Estado, aquella defensa rápida, expedita a favor de las víctimas con especial énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual. Ellos merecen del Estado una protección especial, así lo dice la norma. Así lo dice también el artículo 2 de la Declaración de Derechos del Niño, la observación 12 del Comité de Derechos del Niño y también ya entrando en la parte del derecho del sistema interamericano. Recordemos los casos González y otras versus México, así como el caso Rosendo Cantú y otras versus México. Y nos referimos a nuestra Constitución. El artículo 66, numeral 3 de la Constitución de la República garantiza el derecho a una vida libre de violencias en el ámbito público y privado, estableciendo que el Estado debe adoptar medidas para prevenir, eliminar, sancionar la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el mismo sentido, el artículo 35 y 175 de la Constitución disponen igual protección. El Estado prestará especial tutela a las personas en condición además de doble vulnerabilidad. También la Asamblea Nacional expidió la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que sin duda constituye un hito importantísimo, un avance en la lucha en contra de la violencia. Y su artículo 1 destaca que el objetivo es prevenir todo tipo de violencia en contra de las mujeres en todo su ciclo y diversidad en los ámbitos también público y privado, ¿mediante qué? Mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas, así como la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades, dice nuestra ley. La pregunta es, entonces, ¿debemos necesariamente empezar por la prevención? Porque el momento en que se judicializa quiere decir que hemos fracasado como Estado, que hemos fracasado como sociedad.
que hemos fracasado como sistema escolar, incluso como sistema de salud, y que entonces corresponde recién y finalmente la judicialización para lograr una sanción y ojalá una reparación. Pero, insisto, nos quedamos en la prevención, hacemos la prevención, lo logramos en la prevención, mientras las cifras de la judicialización sigan creciendo, quiere decir que no estamos logrando una debida prevención. Y por eso el mundo ha develado la violencia contra las mujeres que se recrudeció en la pandemia, como todos sabemos. Y por eso este evento se ha denominado las 2 pandemias. Que ahora tenemos una tercera. Vamos a tener que hacer otro evento, las 3 pandemias, porque el tema de la corrupción realmente es lamentable. Es lamentable que se ha develado en nuestros países. En Ecuador. El confinamiento entonces nos ha dejado una serie de dolencias, además de la crisis económica, se identifica también pues estas crisis en las relaciones familiares. A medida que los países informan sobre contagios y confinamiento, cada vez más son las líneas de atención y refugios para víctimas de violencia de género. Así lo dice la directora ejecutiva de ONU Mujeres, y también ha advertido sobre este fenómeno el secretario general de las Naciones Unidas, como lo dijo Aida, el Poder Judicial ecuatoriano. A ver, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Para nuestras invitadas y nuestros participantes extranjeros, el Consejo de la Judicatura tiene dentro de sus órganos a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría Pública, juzgados, tribunales y cortes y otros. Hemos venido trabajando de manera articulada y se han habilitado durante la emergencia 164 unidades para la atención en temas de violencia. Eso quiere decir que alrededor de 100 juzgadoras y juzgadores han estado atendiendo efectivamente los temas de flagrancia, que se habilitó a través de la resolución 31, la atención en flagrancia en temas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, entre otras materias de flagrancia. Y en cuanto a esto, pues nosotros tenemos que en temas de violencia hemos atendido 3.699 casos desde el 16 de marzo con fecha con corte al 28 de mayo. De este total, 1.301 fueron casos flagrantes, es decir, cuando hay detención o identificación del agresor en el momento del cometimiento del hecho, y los restantes, 2.398, tienen relación con peticiones de medidas de protección por actos no flagrantes. Estas son las cifras en el Ecuador, muy brevemente, debido al tiempo asignado para cada una. No obstante, también vale decir que antes de la emergencia ya habíamos venido trabajando, como lo hemos explicado, dentro de nuestro primer eje y desde nuestro primer día, cuarto eje y desde nuestro primer día. Y nosotros hemos logrado, en un trabajo conjunto con la UNICEF y con la Fiscalía General del Estado, el protocolo de escuchas, de entrevista forense por medio de escuchas especializadas en casos de violencia sexual. Este fue un hito importante, puesto que se realizó en el año anterior, a pocos meses de posicionados, y que desde entonces hemos logrado una capacitación de 250 servidores administrativos en este manejo. Hace pocos días inauguramos precisamente el evento Manual de Capacitaciones para el Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense por medio de escuchas especializadas para niñas y niños víctimas de violencia sexual. ¿Cómo podemos entender que en un sistema judicial una víctima tenga que repetir hasta 9 veces el suceso? Por eso es que este protocolo es tan importante. ¿Cómo puede ser que una víctima, según cifras, pueda seguir repitiendo y recordando este suceso por más de 30 años durante toda su vida? La pregunta entonces que surge es, ¿qué tipo de sociedad se puede construir a partir de la violencia?
Nuevamente, el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno hace su parte. El Consejo de la Judicatura no administra justicia, porque el principio de independencia judicial es un principio mundial que sostiene el Estado democrático, que sostiene el Estado de Derecho a través del respeto y la independencia de funciones. No puede el órgano administrativo, entonces, interferir e intervenir en las decisiones que nos corresponde al Consejo de la Judicatura y que hemos venido realizando en este poco más de año de gestión que tenemos. Proporcionar de manera adecuada la infraestructura física, la infraestructura tecnológica y la infraestructura humana para la prestación del servicio de justicia. Para la prestación del servicio de justicia. Entonces, en las unidades judiciales del país han atendido las cifras que he mencionado y el número de ingresos de flagrancias en asuntos de violencia antes del confinamiento, antes era de 41 casos diarios y durante la emergencia sanitaria se redujo a un promedio de 19 casos diarios. Pero estas cifras no quieren decir que la violencia ha disminuido, desgraciadamente no. Estas cifras que arroja el Ecuador quiere decir que no ha habido la suficiente denuncia y esta disminución en la incidencia de la denuncia se ha generado por varios factores. El propio confinamiento, la propia imposibilidad de movilización que ha generado la pandemia. Pero sin embargo sabemos que las cifras se han incrementado. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un fenómeno que se ha repetido en otros países también y que estas cifras nos ayudan a nosotros todavía a una reflexión mayor, porque generalmente lo que sucedía es que las denuncias se daban cuando el agresor salía de casa a trabajar, que las denuncias se daban cuando el barrio, la vecina, la amiga auspiciaban, alentaban, apoyaban a la víctima para la denuncia. Y eso no se ha dado, no se ha podido dar durante el confinamiento y por eso nuestras cifras reflejan una reducción. La pandemia ha traído el silencio de las mujeres. Gracias, otra constatación en el caso ecuatoriano es que los ingresos... Me gustaría que fuera concluyendo su intervención, por favor. Gracias. Perfecto, gracias. Otra constatación en el caso ecuatoriano es que los ingresos de flagrancia por violencia en la mayoría de casos son contravenciones y bordean el 80%. Es decir, la mayoría de los casos han sido atendidos por una infracción mayor. Es mucho lo que ha venido haciendo el Consejo de la Judicatura. Estas apenas son unas muy pequeñas cifras que hemos podido dar, como he mencionado, en honor al tiempo. También hemos trabajado en medidas socioeducativas para adolescentes infractores y también estamos comprometidos con un servicio especializado de justicia para atender estos casos. Los sistemas judiciales, la automatización de nuestros sistemas también son parte de esta lucha, con el aplicativo digital de medidas de protección para víctimas de violencia que lo presentamos en febrero de este año en el conocido evento Mujeres por las Mujeres. Vamos a la atención no revictimizante, vamos a que el Ecuador llegue a contar con un sistema de justicia que permita atender efectivamente y aplicar efectivamente este marco legal y convencional que tenemos. Somos precisamente las mujeres las que tenemos que lograr este cambio en nuestras propias relaciones, en nuestras propias concepciones, en nuestras propias acciones. Y la invitación a todos es a participar sumando voluntades y agencias para que la mirada de justicia sea integral y nazca efectivamente desde la protección y prevención. En el Consejo de la Judicatura asumimos este compromiso y el Consejo de la Judicatura continúa construyendo un servicio de justicia para la paz social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Pasamos ahora a la segunda de las intervenciones, que viene de la mano de la doctora Ana Belén Alonso González, que es letrada del Tribunal Constitucional del Reino de España. Ella tiene amplia experiencia en la carrera fiscal, más de 19 años en servicios especiales y en carrera judicial. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con matrícula de honor.
Su experiencia internacional es extendida, con múltiples ponencias impartidas y ha realizado varias publicaciones. Tiene también una larga trayectoria académica, colaboración con la cátedra en el Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Derecho Procesal Penal en el Máster en Práctica Jurídica Internacional de la Escuela de Práctica Jurídica Federico de Castro, es analista jurisprudencial con colaboración permanente con el Centro de Documentación Judicial, practicum de Derecho Penal, convenio entre el Tribunal Supremo y la Universidad Carlos III, profesora de Práctica Penal y Procesal, tiene también seminarios de Derecho Penal y otras colaboraciones académicas en diversas universidades con sede en Madrid. Muchísimas gracias, doctora Alonso, por participar en este panel internacional con la ponencia sobre los roles de los tribunales y cortes constitucionales frente a las pandemias COVID-19 y violencia contra las mujeres, niños y niñas. Gracias, Cambio. Muchísimas gracias, señora Ido, por la presentación. Buenos días en Ecuador y en Chile, buenas tardes aquí desde España, y mi agradecimiento por esta invitación a participar en el presente conversatorio, en especial a la presidenta del Consejo de la Judicatura, la excelentísima doctora Carmen Maldonado, a la que es un placer volver a saludar y volver a participar en las actividades que organiza, que creo que siempre son de un alto interés. Mis saludos también a las restantes autoridades y asistentes a este acto y a este conversatorio, que espero que sea muy provechoso para todos. No puedo comenzar mis palabras sino conviniendo con la doctora Maldonado en las tremendas cifras que ha aportado, en la tremenda situación que tenemos, porque efectivamente había una pandemia previa a la que actualmente padecemos a nivel globalizado, que era el tema de la violencia contra las mujeres y los niños especialmente. A ello se ha sumado en estos meses una segunda pandemia, la pandemia sanitaria, que ha puesto, permítame la expresión, patas arriba al mundo entero y que ha acuciado o incrementado un problema ya severo como era el tema de la violencia de género. Hablando de estadísticas, en España los datos no son mucho mejores, pese a que creo que la sensibilización con el tema de la violencia de género es alta a nivel social, a nivel institucional y muy particularmente a nivel judicial. En el año 2020 llevamos ya la fea cifra, la triste cifra de 20 mujeres fallecidas y al menos 11 menores que se han quedado huérfanos. Pero la cifra, si miramos hacia atrás, es aún peor en el sentido de que a cierre de 2019 el número de mujeres fallecidas fue de 55, que fue el más alto desde 2015. Es decir, si desde el año 2004 venimos atendiendo a una sensibilización muy especial a raíz de esa ley orgánica que se ha comentado con anterioridad, la Ley Integral de Violencia de Género. Sin embargo, algo está fallando, algo no da la respuesta adecuada cuando el número de mujeres víctimas de violencia de género que tristemente fallecen no solo no disminuye, sino que en algunos años tiene algún repunte. La cifra global, desde que se tienen registros en España, que fue desde el año 2003, se eleva a nada menos que 1.053 mujeres fallecidas, lo que ya de por sí es un dato que a todos nos debería hacer pensar. A nivel global, como ha apuntado la doctora Maldonado, la cifra es francamente espeluznante según los datos que proporciona la propia Organización Nacional de Naciones Unidas. ¿Qué podemos decir de España respecto a la situación del COVID-19 y a la situación de la actual pandemia? Bien, pues lo cierto es que se ha intensificado la actuación en labores de prevención y protección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tanto es así que a lo largo de lo que va de año se han realizado más de 153.000 intervenciones policiales, pero solamente dentro del estado de alarma, que en España se decretó el 14 de marzo de 2020, es decir, para paliar la situación de pandemia, ha habido más de 4.000 detenidos por temas relacionados con la violencia de género. No solo tenemos este dato, sino que también se detecta un aumento de los registros en temas de los avisos, en temas de pedofilia. Concretamente, a fecha de ayer teníamos la cifra de 1.215 avisos de posibles difusiones en redes de temas de pedofilia, sin olvidar que en muchas ocasiones esa pedofilia se encuentra dentro de las propias viviendas, es decir, el abusado convive con el abusador. En cuanto a la situación actual, yo diría que estamos ante una falsa calma, a la que aludía también la doctora Maldonado. Ha habido en España, durante el tiempo de confinamiento absoluto, un notable, muy notable descenso tanto de denuncias como de mujeres fallecidas. Afortunadamente solo fueron dos, una de ellas en Castellón de la Plana y la otra en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, ese descenso en el número de denuncias y de víctimas mortales
no se obedece sino a una situación que ya los expertos están entendiendo que se debe a esa falsa calma. Realmente, la situación actual compromete y aumenta el riesgo de agresión en el seno de la convivencia familiar, por un sencillo motivo, como es que el confinamiento, cuando ha sido absoluto, ahora nosotros ya estamos en una fase de desescalada, pero cuando ha sido absoluto, incrementaba exponencialmente la convivencia en el domicilio. Y por otro lado, incrementaba el aislamiento de la víctima de cara a poder, primero, denunciar, puesto que las salidas del domicilio estaban tasadas por el propio Real Decreto Ley del estado de alarma, es decir, muy pocos motivos permitían abandonar el domicilio, por lo que esas denuncias se rebajaron. Tenía menor visibilidad también esa situación de maltrato en la medida en que se producía dentro, de puertas para adentro, en las viviendas, sin que esa persona que la padece pueda acudir a terceras personas, a familiares, a amigos, a otras personas que le presten auxilio. Y por otro lado, también incluso la dificultad para acudir a centros de ayuda y asistencia o incluso de acceso a las redes sociales o a otros medios de comunicación telemática, bien por no disponer de ellos, bien por el riesgo de ser detectada esa persona por su agresor. La víctima se encuentra en una situación, por tanto, muy complicada en estos momentos. El agresor, por otro lado, y ahí entendemos que a ello obedece, afortunadamente, la reducción en el número de personas fallecidas, se encuentra también en una situación de falso control. Es decir, mientras la víctima se encuentra en la vivienda, él tiene esa situación de control sobre la persona agredida, ya sea una mujer, sea un niño, cualquiera que sea. Incluso no nos olvidemos de que también el maltrato se puede dar en las personas mayores, en los ancianos que conviven en la vivienda, en otras formas, como una de las formas de violencia doméstica. Por tanto, lo que los expertos en España estamos temiendo es que se produzca lo que llamamos un efecto de cuello de botella. Es decir, ahora que ya estamos entrando en las fases de desescalada, que por un lado están determinando ya que, aunque nos encontramos todavía en unas fases preliminares, no en una absoluta normalidad, sí se produce una salida a la calle, ya ha aumentado el número de denuncias, pero también puede incrementarse la violencia que se ejerce sobre ellas. Cabe decir que los juzgados que en España llevan materia penal, tanto en los juzgados en servicios de guardia como en los juzgados que llevan especialización en materia de violencia de género, no han desacelerado su actuación durante estos meses de pandemia. Muy al contrario, ha intentado dar respuesta en la medida de lo posible y a través, claro, de la precariedad que a todos nos afectaba, a esas situaciones de maltrato, especialmente a las más acuciantes. Para ello han sido determinantes los mecanismos de tecnología y medios telemáticos de cara a poder facilitar tanto el tema de videoconferencias como las videollamadas, como incluso que la puesta a disposición del detenido estuviera proporcionada mediante sistemas que evitaran el contagio, que evitaran los riesgos también incluso de escape o de puesta en riesgo hasta de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero al mismo tiempo de adoptar las medidas de prevención que se pudieran estimar oportunas. Me interesa destacar también otro elemento altamente significativo, como es que el número de llamadas al teléfono 016, que es el teléfono que en España proporciona ayuda continua a quienes se consideran víctimas de violencia de género, se ha incrementado en nada menos que en un 61%. Hasta 20.000 mujeres han llamado a este número de teléfono pidiendo ayuda por cuestiones varias. Se trata de un teléfono que no deja restos, no deja señal de que se ha utilizado y que en España viene teniendo un notable éxito de cara a poder proporcionar el auxilio inmediato a estas víctimas. A través del mismo podemos decir que en España se han proporcionado dos elementos fundamentales de ayuda. La primera, proporcionar alojamientos bien en hoteles, bien en alojamientos turísticos o bien en casas de acogida a las personas que lo necesitaban durante el confinamiento. En el caso de Andalucía, por ejemplo, esta cifra ha rondado las 100 personas, aproximadamente unas 44 mujeres y unos 47 menores a su cargo. Por su parte, en Madrid, el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género, el conocido como SAVAG, también presta un servicio de 24 horas, los 365 días al año, en el que se proporciona una acogida inmediata, una atención en situaciones de crisis, la protección, alojamiento y cobertura de las necesidades básicas y más urgentes, una atención social, psicológica y socioeconómica y, por supuesto, también el correspondiente asesoramiento jurídico. Sin embargo, también un notable número de estas llamadas que se han registrado en el 016 ha ido dirigido a aquellas situaciones en las que lo que se tiene es una custodia compartida con el agresor. Por esta razón,
Muchas de estas consultas han ido dirigidas a que se proporcionara asistencia jurídica en cuanto al régimen de los hijos, en cuanto al régimen de visitas de los hijos habidos en común, dado que los puntos neutros de entrega en los casos de conflicto se encontraban cerrados por evidentes problemas de contagio durante el confinamiento. Se preguntaba qué hacer con los menores, cómo hacer el cambio de domicilio en el caso de que esa custodia compartida fuera, por ejemplo, semanal y hubiera, por tanto, que hacer un intercambio de domicilios de los propios menores. Y aquí nos encontramos con que las juntas de jueces, hasta que finalmente el Consejo General del Poder Judicial de España proporcionó una solución general, las juntas de jueces venían adoptando soluciones territoriales en función de sus distintas circunscripciones. Un 77% de ellas se manifestó a favor de mantener la custodia compartida y, por tanto, propiciar ese intercambio de los niños sin que ello supusiera ningún tipo de conflicto para las partes. El 13%, por el contrario, se mostró a favor de suspenderla y en relación con las visitas de los abuelos, aunque en principio se manifestó a favor de mantenerlas, también surgió un problema añadido, que era el tema del contagio a nuestros mayores, en el caso de que los niños pudieran ser también portadores del virus. El Consejo General del Poder Judicial, el 16 de abril pasado, adoptó también una serie de medidas de agilización de los procedimientos de violencia de género con ocasión del COVID, tratando de que en el momento ya de desescalada en el que nos encontramos y que ya prácticamente está muy cercano a la normalización en el ámbito de la actuación de los juzgados y tribunales, trate de evitar que los procedimientos de violencia de género queden estancados, es decir, otorgarles la máxima celeridad en su solución. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial también ha llevado una identificación de aquellos colectivos que considera más vulnerables con ocasión del COVID. Por tanto, en relación con ello se ha referido al género, se ha referido a la edad, tanto por altura, es decir, los ancianos, como por tratarse de menores, también a la discapacidad y finalmente ha atendido a las circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales. Finalmente, me gustaría recalcar que sí que hemos asistido en España también a un aumento de la campaña mediática. La Ley Orgánica Integral de 2004 tuvo muy presente que también los medios de comunicación tenían que estar muy presentes para poder sensibilizar a la población sobre el tema de la pandemia que constituye la violencia de género. Sin embargo, en esta ocasión la campaña mediática también ha ido dirigida a ayudar a proporcionar apoyo a la víctima en el sentido de que no se sienta sola en su casa, en que recuerde que tiene mecanismos, que aunque se encuentre en una situación de aislamiento por el confinamiento, no está sola y puede seguir obteniendo ayuda tanto de las instituciones como incluso de los propios ciudadanos. La especialización, como sabemos y como hace también poco tiempo tuvimos ocasión de comentar en otro conversatorio, la especialización judicial es altamente importante. Tanto España como Ecuador cuentan con jueces especialistas en la materia, previstos en sus códigos orgánicos, que hacen que la sensibilización social también se traduzca en una sensibilización judicial. Esta sensibilización, entiendo y comparto con la doctora Maldonado, que debe provenir desde los primeros momentos, es decir, malo será que tenga que intervenir el derecho penal. El derecho penal, como decimos los juristas, debe ser la última ratio, es decir, la última razón, la última intervención. Solo debería intervenir cuando todos los demás sistemas previos han fracasado. Por tanto, en mi opinión, estamos ante, a nivel global, a nivel mundial, un problema principalmente educacional. Solo si educamos en igualdad, solo si educamos haciendo ver la realidad de la violencia de género, lo negativo que es esta manifestación, podremos tener una sociedad sana, una sociedad que crezca erradicando este grave problema. En segundo lugar, las labores de prevención, es decir, si el sistema falla, fallaremos y por tanto llegaremos de nuevo a la vía penal. Y en tercer lugar, un sistema de sensibilización social. Solo si la sociedad es consciente de este problema, lo que creo que, como comentaba, en España, afortunadamente, está ampliamente presente en nuestra ciudadanía, podremos también conseguir que si la víctima no es capaz de denunciar, puedan denunciar a aquellas personas que conocen el problema, bien terceros familiares, bien vecinos, bien amigos. Me gustaría dar un par de notas, ya para terminar, acerca de los tribunales de este lado del Atlántico sobre la intervención en materia de violencia de género. En primer lugar, muy destacable es la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando ha establecido que existe una responsabilidad indirecta de los Estados a la hora de sensibilizarse en materia de violencia de género. El Tribunal Europeo ha determinado que si bien existe en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos la protección del derecho a la vida familiar y a la privacidad familiar, no por ello debemos permitir que sufran tanto, principalmente lo que prevé el artículo 2 como el artículo 3, es decir, tanto la vida como la ausencia de maltrato a nivel social, a nivel psicológico, a nivel físico.
Por ello, encontramos algunos pronunciamientos, sobre todo a partir del año 2009, en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido utilizando argumentos francamente duros, francamente intensos, de cara a sensibilizar a los Estados en su deber, en su obligación de actuación diligente en estas materias. El Tribunal Europeo, concretamente en la sentencia Opuz contra Turquía de 9 de junio de 2009, analizando la Convención de Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, aprobada por la ONU en el 79, de la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres también de la ONU, de la Recomendación del Consejo de Europa del año 2002, de la Convención Americana de Derechos Humanos y muy particularmente del Convenio de Estambul de 2011, ha establecido que es necesario que los Estados se impliquen de manera que establezcan medidas de prevención, medidas eficaces de protección integral y unos procesos con las adecuadas garantías, lo cual requerirá que si el derecho penal tiene que intervenir, sea mediante una investigación eficaz de aquellos casos de maltrato que se reciban, de aquellas denuncias de violencia de género que se reciban, y por otro lado, que el pronunciamiento se adopte sin dilaciones intermedias, sin dilaciones indebidas que puedan colocar a la víctima en una situación de desprotección o incluso perjudicar los propios resultados del proceso abierto. En este sentido, me interesa destacar un asunto, el asunto también Talpis contra Italia, del año 2017, en el que de nuevo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a insistir recientemente sobre la prevención eficaz, llamando a los Estados a una actuación independiente por parte del sistema judicial respecto de otras orientaciones de índole política. Los órganos judiciales deben trabajar de forma efectiva para proporcionar una protección integral, una protección eficaz, de forma que no se cierren investigaciones bajo sospecha de delito, sino en el caso de que esas sospechas hayan sido debidamente salvaguardadas. Por lo que respecta al Tribunal Constitucional del Reino de España, no puedo sino decir que la sensibilización sobre este tema es absoluta. De hecho, existen en la actualidad, aunque no puedo evidentemente hablar sobre ello por razones de secreto sumarial, asuntos que se están ventilando ante el Tribunal Constitucional que efectivamente apuntan también en esta misma línea en virtud del artículo 24 de nuestra Constitución, que ya tiene establecido de antes un canon de investigación eficaz ante toda sospecha razonable de delito, que por tanto cabe extrapolar al ámbito de la violencia de género y, por supuesto, de actuación por parte de los órganos judiciales implicados sin ningún tipo de dilación indebida en el procedimiento. Finalmente, en mi intervención me gustaría que terminara con una referencia al Tribunal Supremo, también a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, que recientemente, en una sentencia de 2019, la 119, analizó el tema del valor que debe darse al testimonio de la víctima y, en mi opinión, fue valiente y estableció definitivamente un catálogo detallado y muy preciso de elementos para valorar ese testimonio, en el que tiene en cuenta, por un lado, que la víctima de violencia de género es un testigo privilegiado cuando estas situaciones de maltrato se producen dentro de la clandestinidad propia de la relación de pareja o incluso del domicilio. Y por otro lado, que valora la situación de resentimiento, odio o incluso miedo que puede padecer la propia víctima de cara a percibirse su testimonio como un testimonio seguro. Es decir, no debemos confundir aquello que puedan ser móviles espurios, que también los hay, por supuesto que los hay, en la denuncia de maltrato, con aquellos supuestos en los que lo que le ocurre a la víctima es que se encuentra insegura o presa del temor respecto a su propio maltratador o al entorno del maltratado. Bueno, abierta a cualquier tipo de pregunta que desde aquí les pueda ayudar y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alonso, excelente intervención. Vamos a pasar en tercer lugar a la doctora Andrea Machuca, del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica de Chile. Ella trabaja en este centro de estudios y tiene una valiosísima experiencia en intervención en crisis en materia de violencia de género, con alto reconocimiento tanto en Chile como en el exterior. Ha trabajado en materia de violencia de género, tanto en mujeres como en acogida y en procesos reparatorios, y tiene amplísima experiencia en capacitación y preparación de equipos profesionales en materia de violencia de género y abuso sexual. Nos va a hablar hoy sobre la importancia del apoyo psicológico a las víctimas de violencia para sus procesos de autonomía durante y después del confinamiento. Doctora Machuca, tiene la palabra. Hola, buenos días a todos los que nos están escuchando. Les saludo desde un Chile golpeado por estas dos pandemias, ¿cierto? Estamos en un momento muy difícil desde el punto de vista sanitario, pero también desde hace algún tiempo, desde un momento muy difícil en materia de violencia y particularmente de violencia de género. Francisco, estoy autorizada por compartir pantalla, ¿cierto? Ahí estoy.
Lo que voy a intentar hoy, y que era la invitación, ¿cierto? Que agradezco tanto poder encontrarnos y poder encontrarnos a conversar de esto que nos preocupa, que nos implica en medio de una situación tan difícil. Creo que el podernos unir, el poder conversar, nos hace más resistentes, no solo desde el punto de vista de la pandemia sanitaria, sino también, ¿cierto?, de la materia que nos une. La invitación era qué es lo que aporta o qué puede aportar, ¿cierto?, la psicología en materia de violencia y de violencia de género. Y creo que lo que quiero intentar transmitirles ahora es qué podemos pensar. La psicología puede aportarnos desde qué perspectiva. Y pensé, vamos a trabajar en comprender y en plantearnos algunas alternativas de intervención. Tanto María del Carmen como Ana ya han hecho algunas aclaraciones que yo había incluido en mi presentación, así que las vamos a pasar rápido para que podamos llegar. En la actualidad tenemos varios elementos que quiero destacar. En Chile, como ya lo habían mencionado las compañeras de mesa esta mañana, tenemos un aumento muy significativo en lo que son los llamados a los sistemas de ayuda. Pongo el énfasis en los sistemas de llamado por lo que ambas ya han mencionado, ¿cierto? La situación de confinamiento hace que las mujeres no puedan acudir a los procesos de denuncia habitual, ¿cierto? Y las llamadas a los servicios de auxilio son las que han aumentado. Ahora, les decía desde la psicología, ¿qué nos podemos plantear? Nos podemos plantear comprender un fenómeno y nos podemos plantear cómo intervenimos y cómo ayudamos a las víctimas. Lo que sabemos es que la pandemia, como todas las crisis en todos los distintos momentos que hemos atravesado históricamente, nos hace visibles las desigualdades estructurales y también las dificultades que han enfrentado los sistemas de protección, ¿cierto? Fundamentalmente porque además de que estamos hoy día hablando de la pandemia del COVID y la pandemia de la violencia, tenemos el elemento del confinamiento que también ambas han mencionado, ¿cierto? Como un elemento que viene a intensificar las desigualdades estructurales y a poner dificultades a los sistemas de protección. Nos hemos encontrado, lo decía María del Carmen, no estábamos preparados y nos hemos encontrado con que las medidas de confinamiento, por ejemplo, no han tenido en cuenta, vamos a suponer, por problemas de experiencia, pero también por dificultades en su evaluación, lo que implica el confinamiento desde el punto de vista de las problemáticas psicosociales, ¿cierto? En particular, hoy día, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia dirigido hacia los niños, hacia las niñas, tenemos que pensar cómo una medida como la del confinamiento requiere, ¿cierto?, considerar las implicancias particulares que tiene para distintos integrantes de un grupo familiar o de una unidad doméstica. La violencia es un problema de salud pública, ¿cierto? Tenemos posibilidades de entenderlo como un problema de derechos humanos, que así lo hemos ido hablando, ¿cierto? Y también tenemos que hacerlo visible como un problema de salud pública. Por ahí, ¿cierto? Ana y María del Carmen ya mencionaban las cifras que son abismantes y que probablemente si uno las compara con la carga de salud de otras enfermedades, probablemente es más alta. Las cifras de violencia, de feminicidio, de abuso sexual sumadas probablemente implican un proceso de victimización que es aún mayor y aún más relevante de lo que puede ser cualquier enfermedad. ¿Qué podemos entender? Como yo les decía, desde la psicología, ¿qué nos podemos plantear? Bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esta coexistencia hoy día en esta mirada que estamos dando de la pandemia de la violencia que ya venía acompañándonos, pero no visibilizada en esos términos, no usando esta terminología, y la pandemia del COVID? De alguna manera, mirarlo desde la pandemia sanitaria nos hace volver a nominar la violencia
como una pandemia, que yo creo que es tan interesante el cómo hicieron la convocatoria a este conversatorio, es decir, podemos mirar los dos fenómenos como elementos que están teniendo una alta relevancia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué novedad nos trae esta pandemia sanitaria o esta emergencia sanitaria en materia de violencia? Básicamente, ¿cierto? Tenemos un aumento o una exacerbación de aquellos factores que sustentan la violencia al interior de las unidades domésticas, ¿cierto? Ya lo mencionaban también, tenemos el silenciamiento o lo que hemos llamado la ley del silencio, que es parte de lo que sustenta la violencia en las relaciones íntimas, es decir, aquello que no podemos hablar, aquello que no podemos denunciar, aquello que no podemos decir, queda dramáticamente evidenciado con el confinamiento, ¿cierto? Es decir, volvemos a cerrar las unidades domésticas y las víctimas quedan desconectadas de lo que son sus redes naturales. Pero también el confinamiento nos trae otros elementos, como es el aumento de la tensión, ¿cierto?, al interior de los hogares, los problemas que podemos tener como países latinoamericanos, y en Chile es una realidad muy relevante, como el hacinamiento y la pobreza. Pero hay una parte de la tensión que tiene que ver con los cambios de roles que nos trae el confinamiento. Digo cambios, aunque en realidad significa intensificar, ¿cierto?, lo que son los roles de género. El confinamiento lo que nos ha traído es una sobrecarga de las mujeres en las tareas de cuidado y en las tareas productivas también, ¿cierto? Esta imagen del teletrabajo, que en Chile está siendo bastante masivo en este minuto, lo que ha traído fundamentalmente en el caso de las mujeres es una sobrecarga y una dificultad, ¿cierto?, de limitar lo que son las tareas productivas y reproductivas. Pero esa tensión en los roles además significa aumentar los niveles de tensión de la convivencia doméstica, y sabemos que hay muchas familias, que hay muchos grupos familiares que responden a la tensión con la instalación, ¿cierto?, o la activación de dinámicas de violencia. El confinamiento hoy día está amenazando la autonomía física, ¿cierto?, y la autonomía en términos de toma de decisiones de las mujeres, y por tanto aumenta los niveles de exposición, ¿no? Cuando yo les decía comprender, es decir, bueno, ¿qué suma el confinamiento en la comprensión de lo que ya sabemos de las dinámicas de violencia doméstica, ya sea en su formato o en su expresión en la violencia de género, como en la violencia dirigida hacia los niños y las niñas? Entonces entendemos que esta violencia surge en resguardo de este orden preestablecido, es decir, el confinamiento nos confronta con los roles de género, nos introduce una tensión extraordinaria en esos roles, ¿cierto? Lo público empieza a permear lo doméstico y lo doméstico lo público, es decir, esta distinción entre lo público y lo privado, que es parte de nuestra organización en términos de género y de poder, ¿cierto?, empieza a intensificarse. ¿Qué ocurre? La violencia entonces, o parte de la intensificación de la violencia, surge en resguardo de ese sistema que nos conoce. Por ahí lo decía Ana, lo decía María del Carmen también, la violencia es un hábito arraigado profundamente en nuestras relaciones, ¿cierto? Y lo que hace esta crisis sanitaria es volver a hacernos visible, ¿cierto?, este modo de relación en la medida que nos tensiona, nos cambia los hábitos, nos cambia la rutina. Lo que sabemos entonces es que esta violencia resurge comillas, es decir, se hace visible, ¿no? Digo resurge porque probablemente los índices que estamos viendo ahora más bien tienen que ver con visibilidad que con novedad. Pero de alguna manera entonces esta violencia surge en resguardo, en volver a poner las cosas en orden, ¿no? Ponerla, lo pongo entre comillas ahí, como volver a instalar este sistema de ordenamiento de género que tenemos naturalizado y que tenemos internalizado como el único, ¿no? Y ahí
las dos compañeras lo mencionaban, ¿cierto? Tenemos un gran desafío en todo lo que tiene que ver con la prevención y la educación. Es decir, la violencia la vamos a erradicar probablemente cuando cambiemos la manera de relacionar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos mirar desde lo psicológico lo que es el apoyo a las víctimas y lo que es la comprensión, lo que es la reparación y lo que es la escucha? Sobre todo entendiendo que el confinamiento nos pone una serie de limitaciones a lo que son nuestros dispositivos tradicionales, ¿cierto? Digo dispositivo tradicional pensando que el modelo, ¿cierto?, de que un especialista se va a encontrar con una víctima, es un modelo que queda puesto absolutamente en cuestión con la emergencia sanitaria y con el confinamiento en particular. Entonces tenemos que repensarlo, ¿no? Y tenemos que repensarlo porque entonces lo que vamos a tener que movilizar en la protección de las víctimas ya no puede ser este formato tradicional de encuentro, ¿cierto? De encuentro en un box, de encuentro en un lugar especialmente habilitado, que sabemos que eso puede tener una serie de ventajas, que puede ser lo deseable, ¿cierto? Pero que está absolutamente dificultado por las medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección y las medidas de resguardo sanitario. Lo que hemos aprendido en estos tiempos, lo que hemos aprendido en el tiempo en que la psicología y particularmente muchas profesionales hemos intentado construir dispositivos de reparación, ¿cierto?, y de protección para las víctimas, es que lo que cura, la metodología fundamental en la curación y en la reparación es el vínculo. Y digo metodología, pero lo que quiero decir es el vehículo. Es decir, porque cuando digo metodología lo pongo en un lenguaje que refiere a lo profesional. Cuando digo el vehículo, lo que quiero relevar es que lo que necesitamos hacer como grupo social es relevar el valor de los vínculos no abusivos como aquella estrategia que protege y que cura. Pongo el acento en los vínculos porque quiero que vayamos poniendo el acento en la estrategia, en aquellas estrategias que van a responder a la protección, que van a responder al cambio desde el punto de vista de todos los operadores sociales y del punto de vista también de las relaciones sociales y las organizaciones sociales. La resistencia, la resiliencia, la reparación son vinculares. Es decir, no es que yo persona soy más resistente, soy más resiliente por algunas características individuales. Sabemos, sí, que la resiliencia tiene algunos componentes individuales, pero lo que más sabemos es que la capacidad de recuperación se sustenta en que yo cuente con vínculos significativos, con vínculos no abusivos, con vínculos que me hagan sentir como una persona valiosa, que me hagan sentir querida, que me hagan recuperar la esperanza. Y por tanto, vamos a decir, todos quienes estamos en torno a las víctimas, que estamos directamente relacionados o que estamos en posición de relacionarnos con esas víctimas, como somos los operadores sociales, tenemos un lugar en la recuperación y en la reparación. Lo decía María del Carmen, los terceros no podemos ser neutrales. Los terceros neutrales lo que hacemos es desproteger a las víctimas. Entonces, desde este lugar de tercero, todos podemos ser eventualmente interventores, vehículos activos en lo que es la recuperación y la reparación en las víctimas. Vamos a distinguir, o quiero hacer la distinción fundamental, a propósito además que las compañeras hicieron referencia a lo legal, ¿cierto? Que la recuperación de las víctimas de violencia, la recuperación o la reparación en los procesos de autonomía y en los procesos de reconstrucción de un proyecto de vida, supone la protección. Es decir, tenemos que pensar todas las intervenciones desde esos dos ejes. Por un lado,
La protección, es decir, la interrupción de las dinámicas de violencia, y por otro lado, la reparación en el sentido de el acompañar a las víctimas en un proceso de escucha que les va permitiendo recuperar su autonomía, que era la convocatoria, ¿cierto? Recuperar su poder en la toma de decisiones, su poder en la elección de las relaciones, de los vínculos y en la reconstrucción de un proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque pensaba, si vamos a hablar de cuál es el lugar de la psicología en los procesos de reparación, tenemos que pensar en una propuesta, ¿no? Y en una propuesta que tenga una capacidad de respuesta en la actual situación, ¿cierto?, de confinamiento, de dolor. Vamos a enfrentar, a propósito de los roles y a propósito de los factores que contribuyen a las dinámicas de violencia, algunos elementos en los próximos meses que también van a ser muy relevantes en países como, probablemente en todos los países latinoamericanos, pero para hablar desde Chile, vamos a enfrentar probablemente un empobrecimiento de la población y probablemente un empobrecimiento de los más pobres, ¿no? Y eso significa un gran desafío desde el punto de vista de que vamos a ver en acción, ¿cierto?, otros factores que también contribuyen a la violencia de género. La crisis económica... ¿Me pediría, por favor, si puede ir concluyendo su intervención? Voy. La crisis económica de los 80 nos trajo en Chile una intensificación muy relevante en materia de violencia de género y tenemos que anticiparnos a eso. ¿Cuál es la propuesta? Y eso ahí ustedes pueden leer, pero yo quiero tomar algunos elementos. Tenemos que pensar la reparación no en el 1 a 1, es decir, porque nuestros recursos profesionales van a ser insuficientes, sobre todo si vamos visibilizando la violencia como una pandemia, es decir, no vamos a alcanzar los profesionales psicólogos a establecer vinculaciones uno a uno con la víctima. Entonces, la propuesta es generemos contextos reparatorios. ¿Y qué significan los contextos reparatorios? Significa que todos los operadores, que cada quien desde el lugar en que le toca recibir o entrar en contacto con una víctima de violencia, ya sea un niño o ya sea una mujer, pueda pensarse, ¿cierto?, como un vínculo contribuyente a la restauración y a la recuperación, ¿no? Lo decía Ana, y lo decía María del Carmen también, todo lo que tiene que ver con las entrevistas, por ejemplo, a los niños, ¿no? Es decir, suponemos, ¿cierto?, que la creación de contextos reparatorios establecemos vínculos bien tratantes con las víctimas en cada punto de la red con la que ellas entran en acción. Y por otro lado, quiero destacar fuertemente lo que es la acción de dispositivos locales. En épocas de confinamiento, si alguien puede cuidar a las víctimas, son todos aquellos que están cerca, ¿no? Cerca desde un punto de vista familiar, cerca de un punto de vista de la policía, por ejemplo, que está resguardando el cumplimiento de las medidas de cuarentena, o las organizaciones comunitarias. Es decir, si todos volvemos nuestros ojos, nuestra mirada y nuestra disposición a las personas que pueden estar siendo victimizadas en el confinamiento, estamos propendiendo, estamos apoyando lo que pueden ser procesos de recuperación. Bien, yo quedo hasta acá con lo que yo quería contarles y quedo entonces atenta a cómo sigamos conversando. Dejo de compartir pantalla para que podamos... Ahí está. Muchísimas gracias, doctora Machuca. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo. Audio, por favor. El audio del vídeo. Tenemos un pequeño problema con el audio, no se escucha. ¿Hacemos un nuevo intento?
No, parece que no se escucha. A ver si pueden solucionar ese problema y quizá podemos verlo al término del evento. Pasaríamos a las preguntas y respuestas. Tenemos algunas personas que van a realizar preguntas. En primer lugar, a Pilar Raza, del Colegio de Abogados del Observatorio de Género. Díganos, Pilar, cuál es su pregunta y el ponente a quién se la dirige. Gracias. Buenos días con todas y todos. Felicitaciones a las panelistas. Mi pregunta va dirigida a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura. Para que exista un modelo de atención no revictimizante en casos de violencia contra las mujeres, es necesario contar con operadores judiciales sensibilizados y capacitados en temas de género. Por tanto, esa capacitación de que se ha hablado en este panel debe ser a todo nivel, no solamente a jueces, fiscales o defensores públicos, pues la revictimización puede darse en cualquier momento de la atención. Además, en referencia a la justicia especializada y tomando en cuenta las reformas al Código Orgánico Integral Penal, al no existir unidades judiciales de violencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar en todo el país, consulto. ¿Se ha previsto la creación de unidades especializadas en las provincias en donde no existen y en cuánto tiempo se pondrán en funcionamiento? Muchísimas gracias, doctora Raza. Si les parece, vamos a tomar varias preguntas en beneficio del tiempo, de manera que las ponentes puedan responder al final en bloque. A continuación, tiene la palabra Andrés Aguirre, defensor público. Por favor, igual diga su pregunta y a quién se la dirige. Perfecto. Buenos días. La pregunta va dirigida a Andrea, sobre todo en el abordaje que hace sobre la reparación y el acompañamiento, ¿no? Desde la perspectiva de la psicología. Yo quisiera dar una introducción pequeñita de que la victimología tiene una inclusión medianamente reciente en la legislación ecuatoriana. Si bien se ha desarrollado en instrumentos internacionales, es a partir de la Constitución del 2008, donde entra en aplicación. En ocasiones es como el leitmotiv institucional, que se encuentra muy presente en las instituciones que trabajamos con mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, para nuestro trabajo y en el trabajo que venimos realizando ya hace algunos años, continúa siendo un significante un tanto vacío. Me parece pertinente la forma en que tú enfocas y en otros textos que he podido revisar sobre la publicación desde el acompañamiento psicológico. Ahora, yo te quería preguntar un poco desde tu experiencia, que nos compartas cómo es institucionalizar un acompañamiento desde lo psicosocial para generar herramientas a los operadores de justicia en estos procesos de reparación y acompañamiento para restituir estos proyectos de vida que de alguna manera han sido afectados. Muchas gracias. A continuación tomará la palabra Daisy Yukilema, de la Organización de Mujeres Indígenas Jóvenes, Sinchi Corazón. Allí pueden llamar mi nombre es Daisy Yukilema, mujer quichua del pueblo Puruá, presidenta del colectivo Sinchi Corazón. Mi pregunta va dirigida hacia la doctora Ana Belén Alonso. Teniendo en cuenta nuestros derechos humanos como mujeres, diré al artículo 9 de la Declaración Universal, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que las ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales. Con base en este sustento convencional, ¿cuál es la celeridad con la que se han atendido casos receptados por violencia de género e intrafamiliar en la pandemia? ¿Qué estrategias han aplicado para evitar la revictimización de las mujeres que denuncian en los tribunales de su país para alcanzar una administración de justicia garantista? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el asambleísta Sebastián Palacios, por favor. Muchas gracias a ti, Viviana. Un saludo a todos y a todas. Para mí es un placer acompañarles y gracias por la invitación. Mi pregunta es para María del Carmen Maldonado. Y va en torno a un sentimiento que yo creo que lo compartimos todos los que estamos siguiendo esta charla y que día a día trabajamos por la igualdad de género, por erradicar la violencia contra la mujer. Y es que permanentemente tenemos talleres, reuniones, foros, se crean movimientos colectivos, tenemos legislación internacional que es el paraguas, tenemos ya una ley hace más de un año aprobada acá en el Ecuador, pero vemos que la realidad no cambia. Peor aún, se agrava
más en estos momentos, como ya lo hemos visto en las presentaciones de hoy. Sin embargo, yo creo que la pandemia del coronavirus trae, sí, muchas cosas malas, pero también trae oportunidades. Y una de las oportunidades es la de reinventarse. Creo que nos tenemos que reinventar como personas, tenemos que reinventar como sociedad, la política, las instituciones tienen que reinventarse. Y si hablamos que de una pandemia, de la crisis sanitaria, del coronavirus, debe reinventarse todo el sistema de salud para poder atender a las personas contagiadas, entonces también debería reinventarse el sistema judicial para poder atender a todas las mujeres que son violentadas y que quieren poner una denuncia y que no lo pueden hacer porque no tienen acceso, porque están en sus casas, en fin. Mi pregunta es, ¿cómo crees tú, María del Carmen, que el sistema judicial se puede reinventar a partir de esta pandemia? Muchas gracias. Gracias, Sebastián. A continuación, Anunciata Valdés, es legisladora. Anunciata. Buenos días, un saludo afectuoso a todos y a todas. Quería preguntarle a la doctora María del... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Creo que hay una gran inquietud por el hecho de que en la pandemia solamente se permitió o se habilitaron unidades donde se daban medidas de protección, pero todo el resto de violencia, que no era flagrancia, no se posibilitó ni de medidas de protección. Eso, pues, evidentemente agudizó la situación de vulnerabilidad de las mujeres, la dejó en la indefensión. Yo personalmente creo que afectó sus derechos humanos. Solamente a partir de la semana pasada, el 4 de junio, se abrió la posibilidad de hacerlo, aunque la Fiscalía ya del 18 de abril posibilitó las denuncias y las medidas de protección, pero el 80% de los casos que se denuncian o que se dan, porque ahora no pudieron ser denunciados, son ¿cuáles fueron las razones para no permitir que por lo menos por correo electrónico o por medios telemáticos se permitiera que las mujeres pudieran expresar lo que les estaba ocurriendo, denunciar? ¿Por qué no se dio algún tipo de asistencia legal, psicológica o de cualquier naturaleza que posibilitara que las mujeres se sintieran en esos casos acompañadas? Y aparte de eso, quisiera preguntarle a Ana Belén Alonso y a la doctora Andrea Machuca de España y de Chile, si en sus países se dio esa situación o si ahí la función judicial sí permitió que recibieran, que sea vía correo electrónico, las denuncias y dar pues algún tipo de apoyo a las mujeres. Muchas gracias, Anunciata, por su pregunta. Teresa Almeida, psicóloga perito especializada en violencia de género, tiene la palabra. ¿No la escuchamos? Teresa Almeida, tiene que activar su micrófono. No la escuchamos, Teresa. Tiene que activar su micrófono. Buenos días. Parece que sí, sí. No, ha vuelto a apagarlo. Buenos días. Ahora. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, felicitaciones a todas las expositoras. Muchas gracias. Yo soy psicóloga perito y trabajo con víctimas de violencia intrafamiliar en los peritajes. Y sin duda, las medidas que se dispusieron por esta pandemia obligaron a las mujeres a permanecer en sus hogares con sus agresores, limitando que éstas puedan acudir a los espacios de justicia. Sin embargo, antes de este momento ya las víctimas estaban limitadas, como bien lo decía la doctora Andrea, por los efectos de la misma violencia que obstaculizan el desarrollo pleno de los procesos de autonomía de las mujeres. En este sentido, mi pregunta va para la doctora Andrea Machuca y me gustaría saber ella cómo considera
¿cuáles son las estrategias que nosotros deberíamos implementar desde los servicios de justicia para favorecer, promover y fortalecer estos espacios de autonomía e independencia de las víctimas que no solo les permite romper sus ciclos de violencia, sino que adicionalmente ellas puedan convertirse en un soporte para otras víctimas y así tener un trabajo sororo entre estas mujeres o víctimas que están sufriendo dentro de sus hogares? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Manuel Martínez, de Pactos por Niñez. Buenos días. Una de nuestras preocupaciones es que claramente en esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo hay un problema de una crisis también profunda de los derechos de los niños y de las niñas. Ha quedado en evidencia de que no hay un sistema de protección, tal como lo manda la Constitución del Ecuador, que realmente proteja los derechos de los niños. Entonces, en general hay un tema de invisibilización de lo que significa la situación de las nuevas generaciones. Hay una pregunta que yo quisiera hacer, tiene que ver con ¿de qué manera realmente se garantiza el acceso de los niños y de las niñas a sistemas de protección a nivel judicial y administrativo? Porque si bien ya para los adultos esta cuestión se vuelve complicada, en el caso de los niños y de las niñas la situación es mucho más difícil y eso genera problemas. Y eso se evidencia, por ejemplo, en el tema de carencia de sistemas de información, carencia de mecanismos concretos para que los puedan acceder. Entonces, mi pregunta estaría, ¿de qué manera, y ahí tenemos la experiencia de Chile, España y Ecuador, de qué manera se puede garantizar de mejor manera el acceso de los niños y de las niñas a los sistemas de protección, especialmente al judicial? Gracias. Muchas gracias, Manuel. Por favor, Rosa Tapia, del Consejo de Competencias. Buenos días, felicito la iniciativa del Consejo de la Judicatura y en especial a María del Carmen, su presidenta. En este sentido, mi felicitación y agradecimiento también a cada uno de los panelistas. Sin duda, la pandemia y el obligatorio confinamiento producto de aquella han desnudado el problema de la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Los datos que han sido entregados el día de hoy son preocupantes, pero saber que estamos trabajando en una estrategia clara al respecto nos da la confianza que todas las precauciones, colaboración y compromiso, con esto podemos nosotros combatir estas dos pandemias, lo que respecta al COVID-19 y la pandemia de abusos, violencia y agresiones. En este sentido, mi pregunta va dirigida a la presidenta María del Carmen. ¿Cómo se hará para que las estrategias planteadas sean efectivas? ¿Y cómo nos integraremos y articularemos las diferentes entidades que apoyamos este proyecto para que nuestro trabajo sea el oportuno? Sabiendo que al final lo que buscamos es erradicar estos males en la sociedad. Muchas gracias. Verónica Polit, por favor, de Tierra de Hombres. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer una pregunta y felicidades a todos los ponentes por la interesante información que nos han brindado. Bueno, como todos sabemos, la violencia contra niños, niñas y adolescentes y mujeres dentro de los hogares, de cierta forma, psicológicamente normaliza la violencia en el imaginario, sobre todo de los niños. Mi pregunta va dirigida a la doctora Andrea Machuca. La una es, justamente cuando existe esta normalización de la violencia dentro del núcleo familiar, ¿cómo logramos que la violencia que comienzan a ejercer también los niños, niñas y adolescentes, incluso las mujeres, contra otros miembros del núcleo familiar, se pueda manejar de una manera apropiada una vez que efectivamente ya se ha hecho una denuncia y ha empezado el proceso? Y muy relacionado a esto, también quería preguntar, ¿cómo hacemos para articular los procesos de atención y de protección a mujeres, a niños, e incluso adultos mayores, que también sabemos que son víctimas de violencia dentro de los núcleos familiares, cuando esta violencia, digamos, ha pasado más allá de un principal agresor y se replica por parte de otros miembros del núcleo familiar? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Esa era la última de las preguntas, pero también hemos recibido algunas a través de las redes sociales que paso a resumir para que posteriormente nuestras ponentes puedan incorporar algunas de ellas en sus respuestas. Nos preguntan por las acciones tomadas para las mujeres que se encuentran entre la población en movilidad humana vulnerable. Quizá esta pregunta para la presidenta del Consejo de la Judicatura de Ecuador. ¿Qué hacer con esta sociedad donde hay violaciones de menores de parte de los propios familiares y allegados a la familia? Cualquiera de las ponentes puede dar su visión sobre esto. Nos preguntan también si la violencia de género es un problema de salud pública, como lo afirma la doctora Andrea Machuca, ¿cómo aportar desde el ámbito judicial para que esta enfermedad no se siga acrecentando de forma alarmante? Quizá esto podría abordarlo la doctora Alonso de España. La violencia ha crecido más dentro de la pandemia, nos preguntan. ¿Qué se puede recomendar a las familias de América del Sur, ya que en el Ecuador los jueces de la familia protegen a la mujer y a la familia con medidas de protección, pero esa sabemos que no es la solución? Bueno, cualquiera de las ponentes se puede incorporar también su comentario sobre esta pregunta y si les parece bien podríamos seguir el mismo orden con el que iniciamos las intervenciones. Podría comenzar la presidenta del Consejo, la doctora Mari Carmen Maldonado, y seguir por la doctora Ana Belén Alonso y terminar con la doctora Andrea Machuca. Paso la palabra. Gracias, Carmen. Bueno, son muchas preguntas y todas muy importantes y de mucho contenido y de pronto casi hasta susceptibles de tener un encuentro por cada una de ellas. Voy a empezar entonces en el mismo orden, en la pregunta de Pilar. ¿Cuántas unidades se han creado? ¿Cómo va el tema de nuestra especialidad? Bien, vale indicar que nuestra ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer data del año 2018. Nosotros ingresamos en el 2019 y desde entonces nos hemos puesto a trabajar. En varios años de gestión de los consejos de la judicatura, no se había dado el fenómeno único que se dio durante el año 2019. En un solo año hemos creado 7 unidades de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Esto además de las unidades multicompetentes y las unidades de flagrancia especializada que tenemos también para atender estos casos. A días de llegados inauguramos en el cuartel modelo, así se llama, cuartel modelo en Guayaquil, esta unidad de flagrancia también con enfoque hacia la protección de víctimas, con los accesos diferenciados, con los distintos cubículos para la atención de los equipos técnicos. Recordemos que los equipos técnicos que conforman las unidades son el médico, el psicólogo y el trabajador social. Adicionalmente, dentro de esta misma unidad, existe la oficina de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, para aquellos que no tienen acceso al servicio de justicia en razón de su condición económica y social, y este funciona como una unidad, en efecto. De estos también inauguramos posteriormente, luego de Guayas, en Manabí, 2 unidades de flagrancia en Manta y en Bahía, que están funcionando bajo ese mismo esquema. Pero adicionalmente, como decía desde el inicio, hemos inaugurado unidades de flagrancia, unidades de violencia especializada. Por ejemplo, nosotros inauguramos en Galápagos, El Carmen, en la provincia de Manabí, en Orellana, en Sucumbíos, en Napo, en Morona, Santiago. Estas provincias corresponden, estas últimas, Orellana, Sucumbíos, Napo, Morona, Santiago, a la parte de la región amazónica. Y ahí voy contestando de paso esta pregunta de alguien de los participantes que nos lo planteó también Viviana. Bajo las condiciones de movilidad humana, también estamos pensando en esas mujeres. Y por eso es que nos hemos trasladado a estas circunscripciones muy lejanas de los centros urbanos para precisamente ir con estas unidades de violencia. También nos vamos a crear 2 unidades más durante el 2020, que es la unidad de Pelileo en la provincia de Tungurahua, Sierra Central,
para nuestras invitadas extranjeras, y en Yansasa, en la provincia de Zamora Chinchipe, que es el lugar más lejano que tiene nuestro país hacia el sur y la región amazónica. Nosotros estamos, como ustedes ven, y estamos mostrando evidencias, preocupadas por aquella situación, por aquellas mujeres también vulnerables por su situación de movilidad. 37 unidades especializadas cubren el 65% de la población en cantones grandes. 37 unidades especializadas. Aquí retomo lo que tanto hemos compartido con Ana Belén. La necesidad de especializar a nuestros jueces, y no solo a los jueces. Estamos hablando también de equipos técnicos y equipos jurisdiccionales. En los equipos jurisdiccionales, y aquí tenemos un dato muy importante, hemos ya capacitado y especializado a 1.808 operadores en las unidades judiciales especializadas de violencia, y son equipos técnicos, como decía, y equipos jurisdiccionales, equipos técnicos compuestos ya, como he manifestado, el psicólogo clínico, el médico y el trabajador social, pero aparte los equipos jurisdiccionales, nuestros secretarios, ayudantes, técnicos de ventanilla y etcétera. Justamente el proceso y bajo la concepción que tenemos al liderar una mujer el Consejo de la Judicatura, no solamente es la formación, es por sobre todo la sensibilización. Y sin duda debo recalcar que al frente del área de acceso a la justicia, alguien también preguntó cómo se hará para hacer efectivas estas acciones y la articulación entre entidades. Gracias, Rosita, por la pregunta. Es el área de acceso a los servicios de justicia, muy bien liderada por Solanda Goyes y Margarita Carranco, entre otros, que justamente constituyen el nexo entre las entidades y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil. Y digo sobre todo porque hay la tendencia a pensar de que de que todo debe venir del Estado. Quizá es una tendencia muy americanista. Todo viene del Estado. No, gran parte viene de las organizaciones de la sociedad civil con las que contamos y que se encuentran aquí esta mañana y a quienes agradecemos. Y esa articulación es necesaria, la articulación por parte del Consejo de la Judicatura. Otro tema, dice cómo entonces, cómo se enfrenta, cómo se reinventa la función judicial, nos dice Sebastián. Realmente una pregunta sumamente importante. Creo que también esta pregunta va de la mano con la pregunta que hice al inicio de mi intervención. ¿Estábamos preparados para esto? No, no estábamos preparados. Nadie estaba preparado. La pandemia no nos vino con manual, ni nos advirtió su llegada. No estábamos preparados, pero hemos hecho de manera oportuna y adecuada todo cuanto ha estado a nuestro alcance. Son 135 unidades con competencia en materia de violencia, para seguir contestando la pregunta de Pilar. 135 unidades, aparte de las que hemos creado, aparte de las 2 que se crearán. Desde el año 2014 no se había creado una sola unidad. Nosotros en el año 2019 hemos creado 5 y en el año 2020 2 más. Esa es la dimensión que está dando el Consejo de la Judicatura a ese problema. Esta es la relevancia y la importancia que está dando. También violencia contra hombres. Perdón que me salga un ratito, Viviana, de las preguntas, pero estaba revisando a nuestros participantes y encuentro que hay violencia contra hombres. Hay violencia contra hombres. Y el Estado no puede hacer distinción de ninguna manera. Y por eso es que también se atienden y cubrimos a esta violencia a través precisamente de la violencia contra mujeres y miembros del núcleo familiar. Esa es la especialidad. El Poder Judicial tiene posibilidad de articular e impulsar los servicios de atención y protección de las víctimas. Esta parte es medular. Sin embargo, no dictamos las sentencias. Y como empecé diciendo en la intervención, no lo podemos hacer por el principio de independencia judicial sabido y conocido por todos y contenido tanto en el marco constitucional como en el marco convencional. Y esa es una pregunta muy importante que ha hecho Sebastián.
cómo nos reinventamos, y una de las necesarias acciones que hay que tomar es evitar la impunidad, que eso ya no depende del Consejo de la Judicatura como tal, sino de los administradores de justicia. ¿Cómo nos reinventamos con el cambio tecnológico? Con este cambio tecnológico que nos permitió lanzar en el mes de febrero este evento muy importante que se llamó Mujeres por las Mujeres, porque vale decir, Ana Belén, Viviana, Andrea, que por primera vez en la historia del país, del Ecuador, estamos liderando las principales instituciones que pueden aportar en materia de violencia a mujeres. Tenemos una ministra del Interior, una señora fiscal general, una presidenta de la Corte Nacional de Justicia, una presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces, el Consejo de la Judicatura articuló a todas estas instituciones, además de a las secretarias, a la Secretaría de Derechos Humanos, para eso, justamente, hacer una acción coordinada en cuanto a esta materia. También, ¿cómo nos reinventamos? Nos reinventamos con la especialización. Y nosotros, el Consejo de la Judicatura, en esto que sí le compete y que sí estamos trabajando a través de la Escuela de la Función Judicial, debe acompañarnos Gloria aquí, que ha hecho un magnífico trabajo, también mujer, como al frente de la Escuela de la Función Judicial, pues hemos capacitado y hemos especializado y estamos haciéndolo. Y ese es un gran paso, porque recordemos que este Consejo de la Judicatura, a diferencia de los otros, está especializando en garantías penitenciarias, que durante 11 años de vigencia de la Constitución ningún consejo lo hizo. Y estamos especializando en justicia juvenil restaurativa, a propósito de la aplicación de una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, la especialidad. ¿Cómo nos reinventamos? Perdón, Viviana, creo que tengo tantas preguntas. Con muchas preguntas, ciertamente, pero el hecho de que tengan haber culminado hace 10 minutos. Entonces, por favor, podemos ir al grano. Bueno, a través de las redes y de los mecanismos telemáticos también, y lo estamos haciendo, y de hecho lo hicimos durante la pandemia, implementamos videoaudiencias domiciliarias en salas separadas, e implementamos también la posibilidad de la atención en flagrancias, y Anunciada planteaba algo que es importante que no lo voy a dejar de decir. No puedo, perdón Viviana, dejar de referirme a ello. ¿Por qué no habilitamos las unidades de violencia? Y también nos han dicho, ¿y por qué no habilitaron alimentos? ¿Y por qué no habilitaron todos los servicios de las notarías? ¿Y por qué no habilitaron? ¿Y por qué no habilitaron? Porque estábamos en pandemia. Y porque estábamos en una medida de semáforo rojo, aislamiento total. Y que estamos precautelando la vida y la salud, precisamente la vida y la salud por efectos del contagio, y que al ser el ente rector, el COE, pues nosotros no podíamos hacer una acción distinta a la acción que el COE estaba diseñando en este momento de emergencia para todo el país. Hasta aquí brevemente, por favor, por motivos de tiempo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Presidenta, y disculpe la interrupción. Como decía, estamos ya fuera de tiempo, así que les pediría también a la doctora Alonso y Machuca que por favor sean lo más breve posible en sus respuestas. Gracias. Muchísimas gracias. Intentaré por mi parte ser lo más concisa posible. Bien, en primer lugar, en respuesta a la señora Daisy, que preguntaba por el sistema en España en cuanto al recurso efectivo de cara a la violencia de género, la celeridad en el tratamiento, le comentaría que, bueno, como hablábamos, como también deslicé en un momento de mi intervención, es muy importante la especialización, y también lo ha comentado la doctora Maldonado, es muy importante la especialización judicial. En España, esta especialización existe ya tiene un largo recorrido, existe ya desde hace muchos años. Concretamente, le puedo proporcionar el dato. Como juzgados que son especializados en violencia sobre la mujer, encontramos un total de 461 a lo largo de todo el territorio. De estos, son juzgados exclusivamente competentes en materia de violencia de género o violencia sobre la mujer, 106. Y luego los 355 restantes son juzgados que son juzgados de primera instancia e instrucción, es decir, con funciones civiles y penales, o bien directamente juzgados de instrucción, pero a su vez tienen funciones compartidas de violencia de género. ¿Qué implica esto? Implica una justicia de proximidad, es decir, una justicia que llega a todos los puntos del territorio nacional y en el que además en las zonas particularmente sensibles o con mayor avalancha de denuncias tiene una mayor significación judicial, es decir, tiene un mayor número de juzgados especializados. Por ejemplo, Andalucía, que es una de las regiones junto con Castilla y León más extensas, tiene un total de 93 juzgados en materia de violencia de género. Madrid tiene 31, Cataluña tiene 54, Castilla y León 41, etcétera, etcétera. Esto permite proporcionar una justicia cercana, una justicia de proximidad.
¿Cuál es el sistema que en el año 2004 se implementó para dar también una función de rapidez, de celeridad, como usted comentaba? Pues un sistema que denominamos sistema de diligencias urgentes o juicio rápido. Se conoce con los dos nombres. Ello supone que desde el momento en que se presenta una denuncia de esta naturaleza y conoce de ella un juzgado, bien especializado, bien de instrucción, sigue un trámite súper, podríamos decir, acelerado, hiperacelerado. El juzgado, en esa misma sede de guardia, resuelve si ha habido una orden integral de protección, es decir, una petición de que a esa persona se la proteja de una manera especialmente intensa, tramita directamente en sede de guardia en el mismo día en que esa denuncia ha sido presentada esa petición. También existen en estos juzgados especializados unidades de valoración forense integral y oficinas judiciales especializadas en la materia. Por tanto, todo ello imprime una celeridad dado la especialización y dado el conocimiento preciso de la materia en este tipo de órganos que además se consideran causa preferente. En materia de recursos también requieren una tramitación preferente, sobre todo si se han adoptado en ellas medidas de protección o medidas sobre todo de privación de libertad. En España una causa en la que hay lo que llamamos una causa con preso, es decir, una causa con un agresor, potencial agresor que todavía no ha sido juzgado, privado de libertad, son causa preferente en la tramitación también en vía de recurso para imprimir esa velocidad. Preguntaba también por el tema de evitar la revictimización secundaria. Pues es un tema que en España también nos preocupa mucho, porque efectivamente al dolor de la víctima sumamos el hecho de que tenga que declarar 1, 2 y hasta 3 veces dentro del procedimiento. La solución que viene intentando utilizarse y que especialmente ha tenido curso durante la pandemia es la grabación. Constituimos prueba, es decir, hacemos lo que llamamos una prueba preconstituida, que es que esa grabación en la que han tenido posibilidad de intervenir todas las partes, también las defensas, se lleva a cabo, se graba, se documenta y después se procede a su visionado durante el juicio para evitar que la víctima tenga que volver a declarar y con ello acentuemos su dolor, acentuemos su victimización. Confío en dar respuesta con esto a su pregunta. En relación con la pregunta de la señora Anunciata Valdés sobre la función judicial y el correo electrónico en España, sí le puedo decir que el correo electrónico funciona en España de siempre, para todo tipo de delitos, no solamente pero también, por supuesto, para la violencia de género, principalmente a través de los portales, tanto de la Fiscalía General del Estado como a través muy especialmente de la policía. Los cuerpos de policía, por ejemplo, les pongo el caso de la Policía Nacional, en su web tienen un apartado que es un buzón en el que las partes, los ciudadanos, pueden presentar denuncias y son automáticamente canalizadas incluso sin dejar rastro. Es muy importante que no dejen rastro de que se han presentado. En cuanto a la pregunta de, no recuerdo el nombre de este señor, perdónenme, pero la pregunta iba dirigida al tema de accesos de los niños y las niñas a sistemas de protección. Bien, efectivamente aquí tenemos un problema añadido y es que estos niños lógicamente asumen como natural lo que les está ocurriendo y al mismo tiempo es más difícil que aflore de cara a terceros. En España muchas veces es el colegio el punto que permite que aflore esa situación, bien porque los profesores detectan una situación extraña en el comportamiento de ese niño, bien porque los equipos de psicología que asisten también en esos colegios detectan esta situación. Existe también en el Ministerio Fiscal una unidad especial, como existen equipos especiales en todo el territorio que llevan lo que se conoce como protección de menores. Por tanto, en cuanto se detecta una situación de un menor que pueda ser objeto de abusos sexuales o que pueda ser objeto de maltrato en el ámbito familiar, automáticamente se activa el proceso y el fiscal será el encargado de velar por su mejor protección. Y por último, creo, no sé si me dejo alguna pregunta, en cuanto a la pregunta de si la violencia se ha incrementado o no estadísticamente en España, como comentaba en mi intervención, lo cierto es que estadísticamente no, estadísticamente ha tenido una sensible bajada, pero presuponemos y la desescalada que España ya está sufriendo o está viviendo hacia la normalidad, hacia volver a un ritmo normal de vida, está determinando que la sospecha se confirma, es decir, que era un falso dato en el sentido de que no se cursaban las denuncias por imposibilidad física o bien por miedo a la repercusión que dentro del propio confinamiento pudiera tener sobre la persona agredida. Sin embargo, en cuanto las víctimas están pudiendo salir a la calle, está subiendo exponencialmente ese ámbito de las denuncias en materia de violencia de género. El dato todavía no podemos proporcionarlo con fiabilidad, puesto que todavía no tenemos una situación de normalidad y también habrá que esperar al recuento. Pero sí, como les comento, pues sí que existe esa visión de que en la desescalada se están denunciando hechos que han ocurrido durante estos meses anteriores. Muchas gracias. Gracias, doctora Alonso. Doctora Machuca. Bien, me quedan
3 minutos de respuesta, así que voy a intentar un comentario a propósito de las preguntas, porque no voy a alcanzar a contestarlas una a una y reforzar de alguna manera una idea. Hablábamos de la naturalización de la violencia, que la compañera que lo preguntó lo pensó en torno a los niños. Una de las dificultades que enfrentamos a la hora de cambiar y de reparar y de restituir la dignidad a las personas que han sido victimizadas, es que la violencia de género, la violencia hacia los niños, está profundamente arraigada en nuestras costumbres, en nuestras creencias, en nuestra manera de relacionarnos. Entonces, ¿cómo pensamos, decía el compañero, cómo institucionalizamos procesos de acompañamiento psicológico? Y creo que tenemos que cada vez más pensar los procesos reparatorios como un continuo, no como algo que ocurre o en la justicia, o en los grupos terapéuticos, o en la consulta, o en el lugar en que lo haga un psicólogo o un especialista, una psicóloga. Necesitamos pensar los procesos reparatorios como un continuo que una persona víctima experimenta experiencia en cualquiera de los puntos de la red de atención a los que tiene acceso. Es decir, con operadores sensibilizados, con operadores capacitados en recibir víctimas, desde la persona que te recibe en la puerta puede hacer un gesto que restituye la dignidad y que restituye el buen trato. Entonces, la institucionalización tiene que ver con que saquemos la reparación, nuevamente, insisto, a propósito de la presentación, del 1 a 1 y pensemos que la justicia también es reparatoria, que los procesos de acompañamiento psicológico son reparatorios, que los encuentros entre mujeres son reparatorios. Por ahí Teresa preguntaba cómo lo hacemos para que las mujeres que han vivido situaciones de violencia se habiliten para acompañar a otras, ¿cierto? La historia nos muestra, por ejemplo, en Chile, que cuando los psicólogos todavía ni sabíamos de esto, las mujeres a inicios de los 80 ya estaban haciendo grupos de acompañamiento y que fueron capaces de visibilizar este problema. Entonces, intento responder varias de las inquietudes diciendo, necesitamos sensibilizar, que Ana María del Carmen lo nombraba, necesitamos especializar desde ese punto de vista a todos los operadores con quien una mujer víctima, un niño víctima puede entrar en contacto, de modo que todas las acciones que hagamos desde lo social tengan un carácter reparatorio. Y eso no es una gran tecnificación. Saludar, decir por el nombre, tratar bien, es una manera de ir revirtiendo los circuitos del abuso. Proteger es una manera de revertirlo. Entonces, solo el llamado a decir, pensemos lo reparatorio desde todas estas entradas. Los psicólogos estuvimos por mucho tiempo encerrados en nuestros boxes y mirando solo, ¿cierto?, lo que ocurría al interior de las personas. Hoy día el desafío es que podamos articular lo social y lo psíquico como una unidad, y lo físico, por cierto, hoy día con la pandemia también, ¿cierto?, como una unidad a la que podemos acceder y a la que podemos atender desde distintos lugares. Viviana, estamos más que en el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Machuca, por el respeto al tiempo establecido. Gracias a las 3 ponentes que nos han acompañado a lo largo de la jornada y a todas las personas que han participado, por lo activos que han estado, por la cantidad de preguntas recibidas. Pueden continuar enviándolas y haremos el esfuerzo de poder contestarlas en algún caso por escrito, si alguna ha quedado pendiente. Yo no voy a tomarme el tiempo de hacer un resumen exhaustivo de las diferentes intervenciones que han realizado nuestros ponentes, solo 3 minutos quizá para destacar algunas frases de la jornada. Nos decía María del Carmen Maldonado que ante las atrocidades hay que tomar partido. No vale la neutralidad, el silencio ayuda al verdugo. Es el momento de pasar de las palabras a la acción, de la reflexión a los hechos. Nos decía que hay que poner énfasis en la prevención y también nos hablaba de la aspiración del Consejo de la Judicatura de ir a la atención no revictimizante y también asumía el compromiso con la justicia para la paz social. La doctora Ana Belén Alonso nos hablaba de la conjunción de pandemias y de sus consecuencias. Nos comentaba el alto nivel de sensibilización que hay en España, tanto a nivel social, institucional como judicial,
y nos exponía el fenómeno de la falsa calma, del falso control, y nos llama a estar alerta, ¿no?, ante ese efecto de cuello de botella que puede darse ante el desconfinamiento. También insistía en que la última intervención debe ser la judicial. Por tanto, hay que poner énfasis en educación, en prevención, son los elementos en los que han coincidido las tres intervenciones. Gracias a la doctora Andrea Machuca por traernos esa mirada psicológica desde la psicología en la comprensión y en la reparación de las víctimas de violencia. Lo que cura es el vínculo no abusivo y nos hacía una propuesta muy interesante para la creación de contextos reparatorios. Gracias a las tres, hay que ir a una nueva normalidad en la que ya todo el mundo habla. El secretario general de Naciones Unidas presentaba hace 3 semanas lo que sería el marco de respuesta socioeconómica para la pospandemia y hablaba de 2 pilares fundamentales que tenían que atravesar esta respuesta. El uno, la sostenibilidad ambiental, y el otro, la igualdad de género. Y también decía que no podemos ir al viejo normal, no queremos ir a la normalidad pre-COVID, queremos ir a una nueva normalidad porque no es normal que tengamos estas cifras de violencia de género a nivel global, porque no puede ser normal la discriminación, no puede ser normal la desigualdad. Por tanto, vayamos a una nueva normalidad que realmente apueste por la cohesión, por una mayor inclusión social, por mayor igualdad de género, por mayor sostenibilidad. Y para conseguirlo necesitamos del compromiso activo de todas y de todos. Así que muchísimas gracias. No apostemos a la recuperación, apostemos a la transformación. Gracias y cambio. Muchas gracias, Viviana. Especial reconocimiento por esa conducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchos saludos desde este otro lado del Atlántico. Saludos, muchas gracias. Sigan cuidándose. Cuídense. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes han participado como panelistas, a Viviana Ido, que nos acompañó en la moderación, a todas las personas representativas que han venido desde diversos espacios para realizar las preguntas en representación de los sitios a los que se pertenecen, y también a las más de 1000 personas que nos acompañaron conectadas por Facebook Live. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales.